Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ir desde el versículo 1 en adelante. Primera de Reyes. Dice la palabra en Primera de Reyes 17, desde el versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hizo Elías? Fue y ¿qué hizo? Conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas, Señor, y a través de tu palabra nos exhortas, nos edificas, nos guías, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Bendícela, Señor, y que haga la obra por la cual en esta noche tú la estás enviando. Amén, amén y amén. Muy bien, tome su asiento. Y he titulado este mensaje: alcanzando el éxito en tiempos difíciles. Alcanzando el éxito financiero en tiempos difíciles. Y cuando leemos la palabra aquí, nos damos cuenta que realmente Elías estaba pasando un tiempo muy, pero muy difícil, de sequía sobre la tierra. Una situación, podríamos decir, desesperante. Pero
qué coincidencia. Porque también nosotros hoy estamos pasando un tiempo muy difícil. Y realmente yo creo que así como Elías, él pudo pasar este tiempo, por supuesto que él no quedó impune. O sea, le tocó a él también ese tiempo difícil, ese tiempo de escasez. Pero la gran diferencia es que mientras los otros lo sufrieron, él pasó en victoria, prosperado y bendecido. Y yo creo que aquí está lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta noche. Esta situación tan terrible de esta mujer. Vamos a hacer esta pequeña torta y nos vamos a dejar morir. Tanto yo como mi hijo. Realmente podríamos decir que es algo gravísimo. Pero yo creo que esta palabra viene para que nosotros podamos fortalecernos y creerle a Dios que en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, de escasez, donde muchos negocios se cierran, donde ya las ventas no son las mismas, donde hay gente que no tiene trabajo, fuentes de trabajo que se han cerrado, o sea, una situación que realmente aflige o trae aflicción a las vidas. Pero justamente este es el tiempo donde Dios más se va a glorificar, porque Él, nuestro Dios, es la fuente de toda provisión para nuestras vidas, para nuestra familia y para todo lo que nosotros tenemos. Es importante saber por qué vino esta sequía en Israel. ¿Qué fue lo que causó la sequía? Que duró por espacio de 3 años y 6 meses. La palabra del Señor nos dice que se debió a que el rey Acab, rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y dice que hizo lo malo más que todos los reyes que le habían precedido. Se había casado con una mujer impía, malvada, llamada Jezabel. Y dice que ningún rey se corrompió como él por causa de que su mujer Jezabel lo incitaba. Y en Primera de Reyes capítulo 16 versículo 30 dice: reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Él edificó un templo. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Y quién era Baal que le hizo un templo a Acab? Fíjense, era el dios de la fertilidad de los cananeos. El culto a este dios Baal consistía en actos realmente repugnantes, tales como sacrificios de niños. Sacrificaban niños, la fornicación, ritos lascivos y el besar también a la imagen. Y no solo eso, sino también hizo, dice, una imagen de Acera. ¿Quién era Acera? Era la diosa femenina cananea de la fertilidad, también esposa de Baal. Y dice la palabra que así le sirvió a Baal y le adoró. Y dejó los mandamientos del Señor, provocando la ira de Dios sobre Israel. Por esta causa vino la gran sequía. Y aquí tenemos una enseñanza. Cuando no se siguen los mandamientos del Señor, cuando se desobedece su palabra pecando contra Él, también se produce una sequía en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, en lo ministerial, en lo familiar.
Si no, fijémonos en el rey David, cuando él pecó con Betsabé. Él dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y miren lo que dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su vida comenzó a secarse, comenzó a secarse. Por eso qué importante es obedecer la palabra. Vino esta sequía por causa de la desobediencia. Si hay alguna sequía en tu vida, vuélvete a Dios hoy y dile: Señor, yo quiero reverdecer, que el desierto se vuelva a convertir en paraíso. ¿Y sabes qué? Dios lo va a hacer. Estoy seguro que esta noche Dios te va a levantar. Decirle al que está a tu lado: esta noche Dios te va a levantar. Por eso el profeta Elías fue enviado a este rey y le dijo: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremendo. Vino este hombre de Dios y habló proféticamente, y lo que él dijo se cumplió, porque los cielos se cerraron. No hubo más lluvia, no hubo más rocío. Imagínese Israel, un país agrícola, ganadero. De repente no hay agua, comienzan a morirse los animales, inflación, comienza a haber una situación decadente en la economía, una situación tremenda. Pero noten esto: cuando Elías habló la palabra que Dios le envió a hablar, ni Baal ni Asera, que eran los dioses de la fertilidad, que bueno, según Acab iba a tener a Israel con grandes cosechas, con la tierra fértil, pero no pudieron hacer nada estos falsos dioses frente a la palabra del Señor. Quiero decirte algo: cuando el Señor trae una palabra, por más que el diablo se levante en contra, el Señor va a cumplir la palabra que Él ha traído sobre tu vida, sobre mi vida y sobre esta casa bendita, la iglesia Betel. Amén, aleluya. No pudieron impedir ni Baal ni Asera, estos demonios no pudieron impedir que la palabra del profeta se cumpliera. Ahora bien, ¿cómo vamos a pasar este tiempo difícil? Lo vamos a hacer por la fe. La Biblia dice: aunque ande, dice el rey David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. Él no nos está diciendo que vamos a eludir el valle. Lo que nos está diciendo es que lo vamos a pasar. Y lo vamos a pasar en victoria. Lo vamos a pasar tomados de la mano del Señor, porque dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Y esto es lo que nos da certeza, seguridad de que Él está con nosotros, y que cuando pasemos ese tiempo malo, cuando pasemos ese valle de sombra de muerte, vamos a encontrar una mesa servida con toda suerte de bien para nosotros: salud, prosperidad, bendición, abundancia. Pero que lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Hermano, no te vas a quedar en medio de la adversidad, no te vas a quedar en medio del tiempo malo, porque así como Elías pudo pasar en victoria, yo te aseguro que en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, vas a pasarlo en bendición. Hermanos queridos, en triunfo en Cristo Jesús. No te vas a quedar en ese tiempo difícil. Dios dice que lo vas a vencer. Pero ¿qué necesitamos para poder atravesar este tiempo difícil? Necesitamos una palabra de Dios. Por eso esta noche tú estás aquí para oír una palabra de Dios. Un rema. ¿Qué significa? Una palabra específica para ti personalmente.
para saber qué hacer. Tú como cristiano, como cristiana, te preguntas muchas veces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pero cuando buscamos una palabra de Dios, Dios te va a mostrar claramente lo que tenés que hacer. Porque dice aquí la palabra del Señor, y vino a él, una palabra que fue para Elías, personal, para su vida. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, ve al arroyo de Querid, escóndete allí. Y dice que yo he mandado, he dado orden a los cuervos que allí te den de comer. O sea que le vino una palabra específica y personal, y fue sustentado porque él obedeció esa palabra. Dice que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Por eso en estos tiempos difíciles no busqué a los expertos, no busques palabra humana, no busqué a aquellos que hoy quizás esta persona me va a guiar o me va a ayudar. Hermano querido, no te busques palabra de hombre, busca la palabra del Señor. Buscate una palabra de Dios, porque Dios es el que te va a levantar, Dios es el que te va a guiar, Dios es el que te va a ayudar, Dios es el que te va a dar la respuesta correcta para que hagas lo correcto y obtengas el resultado correcto que tú querías obtener para tu vida. Por eso es muy importante en esta noche que recibamos una palabra del Señor. En tiempos difíciles, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar una palabra de Dios o te vas a desesperar? ¿Te vas a angustiar? Como te decía recién, ¿vas a buscar alguna salida humana? ¿Qué es lo que realmente te va a hacer prevalecer? Te va a hacer prevalecer una palabra de Dios. La palabra dice que le vino a Elías: apártate, sal, toma una decisión. En estos tiempos difíciles, el Señor tiene una palabra para tu vida. Decirle que está a tu lado: Dios tiene un rema para tu vida en este tiempo. Y es muy importante que la recibas. Yo sé que muchos de ustedes están buscando una solución. Están desorientados, quizás confundidos. Pero esta noche vas a salir de toda confusión, porque Dios te va a traer una palabra especialmente para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, en estos tiempos difíciles de crisis, tenés que tener mentalidad de príncipe y no de mendigo. Porque tú y yo somos hijos de rey. Sacudir un poquito ahí y decirle: sos un príncipe o sos una princesa. Sos hijo, hija de rey. Y mira lo que dice David. Salmo 37, versículo 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Mira lo que dice la Biblia al día. Fui joven y estoy viejo. No estoy diciendo yo por mí. No. Y en todos mis años jamás vi que Dios abandonara al hombre que lo ama. Jamás vi, dice. Tampoco he visto a los hijos de los justos pasar hambre. Por el contrario, los justos pueden ser generosos dando obsequios y préstamos al prójimo, y sus hijos son una bendición. ¡Wow! ¿Cuántos están recibiendo esta palabra hoy? En todo tiempo tenés que tener una mentalidad de príncipe, porque en la casa del justo no faltará provisión, aún en tiempos difíciles. No estés por allí llorando miseria,
que no me alcanza, y siempre hablando negativamente. En esta noche decí, esto que me está pasando es circunstancial, porque yo tengo al dador de todas las cosas, yo tengo la fuente de provisión dentro mío. Caerán 1000, 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará, porque ciertamente el Señor es el que me prospera. Él es la fuente de toda bendición para mi vida, y no va a haber diablo que me va a parar. No voy a confesar lo que el diablo quiere que confiese. Voy a confesar que soy un príncipe, hijo de rey, y que aún en medio de la crisis, donde todos la sufren, como hijo de Dios la voy a pasar en victoria, en bendición, prosperado y bendecido. Aleluya, para su gloria y para su honra. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Apláudale bien fuerte. Sí, Señor. La palabra va a prevalecer en medio del conflicto y de la necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que recibir en tiempos difíciles la palabra y vivirla. Y no te preocupes mucho porque el Señor usa cuervos para traerte alimento. Del lugar donde tú menos esperas. Claro, no le va a decir, aleluya, llegó un cuervo. Estamos hablando de cuervo porque el cuervo por naturaleza nunca le hubiera traído comida a Elías. Pero a Dios le place hacer cosas muchas veces extrañas. Le he dado orden a los cuervos, a estas aves. Y saben que los cuervos eran abominables ante los ojos de Dios. Levítico 11:13 dice: y de las aves, estas tendréis en abominación. Y entre las que se mencionan en el versículo 15 de Levítico 11 dice: todo cuervo según su especie. Qué manera extraña Dios de sostener, alimentar y proveerle a Elías por medio de los cuervos. Aves inmundas. Los cuervos eran aves de rapiña, es decir, que se alimentaban de carroña, o sea, de cadáveres, de carne en descomposición y no de alimentos. Y como recién decía, por naturaleza nunca le hubieran traído a Elías comida, se la hubieran quitado, porque son carnívoros. ¿Sabe que los cuervos descuidan aún a sus propios hijos? Y cuando ellos tratan de comer o tienen hambre, no les interesa aún comer la comida de sus propios hijos. Y aquí vemos la manifestación del Señor, porque esas mismas aves fueron las que le traían a Elías alimento por la mañana y por la tarde. ¡Qué tremendo esto! No cuidaban a sus hijos, se comían la comida de sus hijos. Sin embargo, a Elías le traían un banquete por la mañana y por la tarde. Hermanos queridos, esto me habla de que el Señor siempre se lleva la gloria, que Él hace como Él quiere, que Él hace como Él le place. Y muchos dirían, pero ¿y de dónde la traía? ¿De dónde la traía? A la carne. Era carne fresca, era pan fresco, de la mañana, de la noche. Pero, pastor, pero ¿y de dónde encontraban estos cuervos estos alimentos tan buenos y abundantes que le traían a Elías? ¿Querés que te diga? No lo sé. La verdad que no lo sé. Por eso te digo esta noche, cómo Dios te va a proveer con cosas buenas y abundantes a ti en este tiempo difícil, no lo sé. Pero hay algo que sí sé, y lo que yo sí sé es que Jehová es tu proveedor, que Él es tu pastor y nada te faltará. Lo que yo sé, no sé de dónde, no sé cómo, no sé si va a usar un cuervo, pero lo que sí sé es que vas a estar prosperado y bendecido, no solo tú, sino tus hijos y los hijos de tus hijos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Usted nunca se puso a pensar de dónde lo traía. No sabemos,
Pero gloria al Señor, que realmente cuando el Señor se propone hacer algo, Él lo va a hacer. Aleluya, ¿sí o no? Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que a la mañana tenía el alimento, al principio del día, al finalizar el día tenía el alimento. Abrazar de al lado, vamos a decirle, hermano, abrazarlo. Decirle, Dios te va a proveer en todo tiempo y en todo lugar, porque Jehová es proveedor para todas tus necesidades. ¿Cuántos lo creen? Y hasta la vejez, dice Isaías 46:4, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esto nos dice que desde la niñez hasta nuestra vejez, desde la niñez a la juventud y hasta nuestra vejez, Dios nos va a proveer de todo lo necesario en todo tiempo, en todo lugar, porque Dios es Dios y cuando Él se propone hacer algo, hasta lo va a hacer con un cuervo. Aleluya, ese es nuestro Dios. Apláudale bien fuerte, en grande. Aleluya, dale la gloria al Señor. Él te va a suplir, te va a proveer en este tiempo difícil. Aleluya. Dios es tu socorro. Ahora, el gran problema es que nosotros muchas veces nos acostumbramos a los cuervos y al arroyo. O sea, Dios nos empieza a prosperar en el tiempo difícil, comenzamos a ser prosperados y es como que luego, imagínenselo a Elías, feliz, tranquilo, a la mañana venía el cuervo, a la tarde, allá lo veo, allá viene. O sea que estaba cómodo, ¿no? Alimentado, bien, tranquilo, reposando. Él había aprendido por Dios que los cuervos eran tan solo el intermediario, pero la fuente de su provisión era Jehová Jireh, ¿no es cierto? Era Dios mismo. Pero pasó algo. Un día el arroyo comenzó a secarse y los cuervos no vinieron más. Seco. Y ahora se quedó sin el arroyo y sin los cuervos. Y aquí hay una enseñanza. Cuando Dios ve que tú estás acostumbrándote a los cuervos y al arroyo y a quedarte pasivo, ¿sabe qué va a hacer? Te va a espantar los cuervos y te va a secar el arroyo, porque el Señor quiere que tú andes progresivamente en Él, de gloria en gloria, de bendición en bendición, de abundancia en abundancia y de prosperidad en prosperidad. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. ¿Cuánto le damos ese aplauso grande al Rey? Prosigo a la meta. Aleluya. Y luego dice Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Que va en qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Por eso el mayor problema que tú puedes tener es el costumbrismo, que te acostumbres a las cosas. Nos acostumbramos a sentarnos siempre en el mismo lugar o en la misma fila. En la mesa cuando vamos a comer, yo me recuerdo un día me senté, fui a una casa y cuando me senté en esa silla me dice el dueño de casa: levántate de ahí. Hace 50 años que me siento ahí. ¡Wow! Nos acostumbramos a llegar tarde,
a la iglesia. Y no porque nos pasó algo, no. O a venir a una reunión y si vengo a una reunión no vengo a la otra. Nos acostumbramos. Entonces ese es un gran problema. Nos acostumbramos a ciertas formas de alabar, de adorar a Dios, de recibir de Él. Y cuando Dios comienza a hacer algo nuevo, algo distinto, muchos comienzan a decir, pero eso no me gusta, eso no es de Dios. Cuando tú te acostumbras y entras en la pasividad, entonces Dios te va a secar el arroyo y te va a espantar los cuervos. Porque si no, seguiría siendo un hombre de arroyo. Un hombre que ha tenido solamente esa experiencia. Por eso en esta noche, ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo sacó de allí a Elías? Porque Dios tenía algo mejor para él. Aleluya. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú avances, que tú no te quedes con lo recibido nada más. Qué lindo el arroyo, qué lindo los cuervos. Aleluya, gloria a Dios. Aquí me quedo, así te vas a quedar. Te lo seca, te espanta los cuervos. ¿Para qué? Para que avances a la plena realización de tu llamado, de tu propósito, para que puedas alcanzar esas cosas grandes que el Señor tiene para ti. Levanta tu mano y decile al de al lado, donde quieras que Dios te lleve, decile, vamos, donde quiera que Dios te lleve, luego que el arroyo se ha secado, es mejor que el lugar seco donde has estado. ¿Ve? El problema de mucha gente es que se queda en el arroyo. A mí Dios me dijo que me quede en el arroyo. Yo no me muevo más de aquí, pastor. A mí Dios aquí me bendijo, me proveyó en el arroyo. No me muevo más. Ahora, ¿para qué te vas a quedar en un arroyo, por más caudaloso que haya sido del ayer, que se secó? Por eso cuando llega ese momento, muchas veces decimos el diablo. Pero no, es Dios que te está pateando el nido para que te avives, para que salgas de la pasividad, para que dejes de ser un conformista. Ya está, yo con los cuervos me conformo, pastor. El arroyo, ahí estoy tranquilito, no me muevan de acá. Aleluya. En tiempos difíciles, escúchame bien lo que te voy a decir, Dios te lleva a la acción. ¿Qué le dijo el Señor a Elías cuando se secó el arroyo, cuando no vinieron más los cuervos? Levántate. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Y esto es lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No vienen más los cuervos, se secó el arroyo. Bueno, es tiempo de levantarse. Cuando las circunstancias se han puesto difíciles, levántate. Cuando veas muerte y sequedad en el arroyo, levántate. Esta fue la palabra de Dios para el profeta Elías. Levántate. Y esta es la palabra de Dios para tu vida. Levántate. En tiempos difíciles, levántate, porque Dios te va a cambiar. En el arroyo solo recibías alimento de cuervos que te traían en su pico, pero en la ciudad Dios te va a ampliar el ministerio. Dios te saca de ese lugar. Levántate, porque si te quedas en el arroyo lamentándote por el tiempo difícil que has pasado allí, hermanos queridos, te vas a quedar a la orilla del gran avivamiento que Dios está por traer sobre esta casa y sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Qué haces en ese arroyo seco? ¿Qué haces esperando los cuervos? Ya no van a volver más. Levántate. Levántate de las glorias del ayer. Deja de recordar el pasado. ¿Ves cuánta gente que vive en el pasado, no? Porque en el arroyo tenías capacidad de retener solo comida en el pico de un cuervo. Pero en la ciudad Dios tiene una mujer que te va a sustentar. Dios te va a ampliar tu ministerio. Decirle que está a tu lado, Dios te va a ampliar tu ministerio, tu gracia, tu unción. Aleluya. Dios te va a ampliar en la ciudad. Dios te saca de un lugar, pero te va a proveer en el otro. Ahí viene provisión del cielo para ti. Dios te ha provisto en el arroyo con agua y con cuervos, pero en este tiempo, dice el Señor, te voy a dar alimento en la ciudad, porque tu ministerio no es para el arroyo, sino para la ciudad. Si te quedas en el arroyo, te secarás como el arroyo, pero si te levantas para ir a la ciudad,
verdad vivirás y tendrás abundancia para la gloria de su nombre. Aleluya. Apláudale al Rey. Tremendo, tremendo esta verdad que el Espíritu Santo hoy está trayendo a su pueblo. ¿Por qué pasó esto de que el arroyo se secó y los cuervos no vinieron? ¿Sabes por qué? Porque Dios te saca de un lugar para hacerte entrar a otro nivel. Siempre en Dios hay progresión, de gloria en gloria, de bendición en bendición, hermanos, de prosperidad en prosperidad, de revelación en revelación. Por eso en este tiempo de adversidad, de oscuridad, lo que te va a alumbrar, lo que te va a mantener, lo que te va a sostener para que pases estos tiempos es la palabra de Dios. Aleluya. Mire, Elías salió del arroyo que estaba seco, pero cuando él fue a la ciudad, la viuda tenía agua. Porque tu arroyo se podrá secar, se podrá quedar sin agua, pero a donde Dios te envía y te lleva, vas a tener agua. Porque tu arroyo se puede secar, pero no se va a secar el manantial del río de la gloria de Dios que Dios tiene para tu vida. Miren, en la ciudad también había crisis, pero esta mujer era diferente. Una viuda. ¡Wow! Una viuda. ¿Por qué no lo mandó a un empresario, a un hombre de negocios? ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre se quiere glorificar y que toda la gloria sea para Él. Una mujer viuda, nadie pensó en ella. Y Dios le dio orden. A la mujer viuda le habló: vas a sustentar a mi profeta. Vemos aquí cómo lo débil vence lo fuerte. Cómo lo débil es usado por Dios para que nadie se jacte delante de su presencia. 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, lo que otros menosprecian, Dios lo usa para su reino. Por eso ella estaba al borde de la necesidad también, esta mujer. Pero mirá qué diferencia. Tenía lo que otros no tenían. Tenía vasija, tenía tinaja, tenía harina, tenía aceite y tenía agua. O sea, tenía vasijas y tinajas. Es decir, que tenía los recipientes para recibir el milagro de Dios y la provisión del Señor. Elías no tenía agua en el arroyo, pero la mujer sí tenía. Escúchame, Dios no va a fracasar. Aunque la economía de la nación esté tambaleante, se resienta, aunque estemos en tiempos difíciles donde nuestro peso se va devaluando día tras día, donde el poder adquisitivo de la gente cada vez es menos, donde con más plata compra menos cosas. En este tiempo Dios no va a fracasar, sino que Dios va a poner su mano y te va a levantar, y de donde tú menos te esperas, la bendición te va a alcanzar, hermanos. Y en este tiempo yo te digo que Dios va a hacer un milagro extraordinario. Tu casa se va a poner de pie, tu matrimonio, tus hijos y todo lo que tú tienes va a ser prosperado. Cuando otros cierran, tú abres más negocio. Cuando todo el mundo dice no se puede, tú dices yo sí puedo, porque lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Cuando todos dicen ya no va más, esto no va más, nosotros sabemos, porque no dependemos del gobierno de turno, nosotros dependemos del Dios grande y poderoso que dijo: mía es la plata y mío es el oro. Y yo pertenezco a ese reino, tú perteneces a ese reino, y Dios hace cosas que parece el mundo del revés. Dar para recibir, morir para vivir, perder para hallar. El que pierde su vida por causa de mí la halla. El reino del revés. A nadie se le ocurriría ir a una viuda, encima con un solo hijo, y encima cuando le dice tráeme un poco de agua. Ya traer agua era un milagro. ¿Quién tenía agua? Pero ya que le diga que le traiga una torta. Hermanos, Dios es un Dios sobrenatural. A veces nuestra mente finita, nuestros razonamientos y argumentos humanos, muchas veces
hacen que el plan del Señor se aborte por incredulidad. Por incredulidad, porque razonamos. ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Y esto y lo otro. Decía: en el nombre de Jesús, en este tiempo yo me voy a levantar. ¿Cuánto levanta su mano? Dice: en este tiempo yo me voy a levantar. Voy a ver la gloria de Dios. Aleluya. Esta mujer dio pasos importantes en medio de su necesidad. Para lograr el milagro, ella dio pasos importantes. En primer lugar, se levantó y salió de su casa y se fue a la puerta de la ciudad a recoger leña. Mire, en medio de la necesidad. Entonces, ¿qué nos enseña esto? No te quedes en medio de la necesidad encerrado en tu casa. Ve a la puerta de la ciudad. Cuando el arroyo se seque y los cuervos no lleguen, no te quedes encerrado en tu arroyo ni en tu casa. Sal de tu arroyo, sal de tu casa y ve a la puerta de la ciudad. ¿Qué significa esto? Ve a las puertas de la ciudad, porque en las puertas de la ciudad había un profeta, había un hombre de Dios que le iba a declarar una palabra que le iba a cambiar la vida a esta mujer. ¿Y cuál es la puerta de la ciudad? Es la iglesia, es la casa de Dios, donde Dios levanta un hombre de Dios, una mujer de Dios, para traerte una palabra que te puede cambiar el destino, la vida. Pero ¿qué hacemos muchas veces? En medio del problema seguimos con los cuervos y con el arroyo y no nos congregamos. No me siento bien, me quedé. Se conformó, ¿ves? Te digo, si estás conforme, el Señor te va a secar el arroyo. Te va a hacer volar los cuervos. Y vas a tener que salir sí o sí. O sea que esta mujer no se quedó. Se movilizó, accionó. ¿Por qué? Porque donde se reúnen los hijos de Dios, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Es aquí cuando están los hermanos juntos y en armonía, donde el poder de Dios se manifiesta, donde el Señor se mueve en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Vemos sanidades, vemos milagros, vemos cómo el Señor obra, vemos cómo el Señor nos da nueva vida, una inyección a través del Espíritu Santo para que nos animemos, cambiemos la cara de limón agrio y sonriamos. Decía el que está a tu lado: a ver si sonreí un poquito más. Aleluya. Decirle al del otro lado: no te tomes la vida tan en serio y disfruta. ¿Sabe qué? Si el Señor le secó el arroyo, que estaba muy cómodo, Elías. Estaba tranquilo, está todo bien. Tengo el trabajo, todos los meses, aleluya, gloria a Dios. Tengo mis parrilleritos, aleluya. Dios tiene algo más para ti. No te quedes en tu casa en tiempos de crisis. Tenés que ir a donde Dios está hablando, a donde Dios está levantando al profeta para traerte una palabra, para soltarte una palabra y la provisión del cielo venga para ti. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Esta viuda, pobre, salió, se movió, no se quedó. Tenía toda la excusa para quedarse, pero recibió una orden de Dios. Viene mi profeta. Y no le puso objeciones, ¿no? No le digo: Señor, mira al hermano fulano que gana no sé cuánto, me venía a pedir a mí. El Señor le habló y ella aceptó. Aunque después, cuando le pidió el pan, medio que, pero ya Dios le había dado la orden. O sea que ella solamente tenía que obedecer la palabra para recibir la bendición. En segundo lugar, esta mujer recibió la palabra del profeta por encima de sus sentimientos, de sus circunstancias y necesidad. La recibió en un momento donde ella iba a hacer esa torta, esa única torta, para comerla con su hijo.
y dejarse morir. Y encima el profeta le dice: no temas. Estas son palabras para ti. No temas. No temas. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Wow. Si nosotros lo miramos del lado humano, decimos: qué fe que tiene este profeta para él, ¿eh? Si se le va a comer a la torta a él. Qué fe. Y a esa pobre viuda que no tiene, y le está diciendo que se va a morir ella y con el hijo, y encima se la come, se la agarra. ¿Pero por qué hizo eso? Porque había una palabra de Dios: la harina en la tinaja no escaseará, el aceite en la vasija no menguará. ¿Cuándo se desató la bendición? Cuando ella soltó. Por eso que digo, actuó más allá de su sentimiento. Porque mamá, si vos te ponías a pensar que tenés que quitarle un bocado de pan a tu hijo para dárselo al hombre de Dios, ¿qué haces? Tenés que tener fe, ¿no? En que Dios va a hacer la obra. Pero cuando le dijo esto, le dijo la palabra: no va a escasear, no tengas miedo, no tengas miedo. Y la mujer soltó esa torta. El problema de mucha gente que no prospera en tiempos difíciles porque no suelta la torta. No, mañana ¿qué voy a hacer? No. ¿Y mis hijos? En tiempos difíciles esta mujer soltó lo que más quería. Por eso la palabra de Dios tiene 3 fases. Diga conmigo, 3 fases: promesa, prueba y provisión. ¿Cómo es esto, pastor? Siempre es así. Dios primero promete, luego prueba y después provee. Dios le prometió que a Abraham un hijo, se lo dio, Isaac, y luego vino la prueba: entrégamelo en sacrificio. Y por fin vino la provisión. ¿Cuál fue la provisión? El carnero del sacrificio en el monte Carmelo. Entonces, hoy la palabra está viniendo, hay una promesa, pero recordad que viene la prueba después. Va a venir la prueba, pero cuando pases la prueba, viene la provisión. Porque la obediencia es la clave de todo esto. La obediencia sobre tus emociones, sobre tus temores. Las promesas de Dios se van a hacer realidad en tu vida. La provisión de Dios va a llegar por medio del camino de la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, más allá de nuestros sentimientos, más allá de las cuentas que sacamos, esto no me alcanza. Más allá de eso, dejad de hacer esas cosas y creerle a Dios. Porque si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. La mujer creyó. No solamente que creyó en el Dios, creyó también en el hombre de Dios. Pero Dios levanta a un hombre: creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados, dice. Está escrito en la palabra. Tercer paso de esta mujer: cambió su perspectiva del presente y del futuro. ¿Cuál era el presente de la mujer? Ahora comemos esta torta y nos dejamos morir. Yo te dije que no tengas temor, que no te encierres en tu casa. No vas a morir. No va a morir tu hijo. No vas a morir. Dios te va a sostener en medio del conflicto. La mujer se iba a encerrarse en su casa a morir, pero Elías le dijo: no tengas temor. Esto significa que debes abrir la puerta para tu futuro.
La puerta para tu milagro, la puerta de la esperanza. Dice que la esperanza es lo último que se pierde. No lo vas a perder ni a lo último, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Aleluya. Por la fe vas a recibir la provisión. Y cuarto paso que hizo esta mujer: poner en acción la palabra recibida. Aleluya. ¿Y qué pasó? El milagro ocurrió. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que a través de tu mano y lo que tú tengas y lo pongas en la mano del Señor en este día, si tú pones esa torta allí, provisión del cielo vas a estar desatando sobre tu vida. Y no por un día o dos. Esta mujer desató la provisión por 3 años y 6 meses. No le faltó absolutamente nada. Cuando había hambre a su alrededor, cuando había inflación, cuando el dinero no servía, cuando no había poder adquisitivo, cuando los animales se morían, la sequía era terrible. Sin embargo, ella con su hijo y el profeta estaban prosperados y bendecidos, porque esa sola torta hizo que se desatara una provisión tan grande que, como recién les dije, estuvieron provistos 3 años y 6 meses. Esto es lo que Dios hace. Entonces esta noche, ¿qué vas a hacer? Dale una oportunidad al Señor. Esta viuda dio lo último que tenía. Esto activó la fe para muchos días. Si tú ofrendas y das lo que nada sientes, tu fe va a quedar inactiva. Pero si le das algo que te cueste, que sea el todo para ti, eso va a activar tu fe y va a traer la provisión. Hermanos queridos, cuando ella abrió su mano, ¿sabe que yo siento que el profeta se alegró cuando vio que esta mujer le entregó la torta? ¿Se alegró por qué? ¿Porque iba a comer él? No, porque ellos iban a ser suplidos durante 3 años y 6 meses. Se alegró por la fe de esta mujer, como la mujer que dio las 2 blancas. Y Jesús dijo: esta mujer ha dado más que todos, porque todos dieron de lo que les sobra. Quiere decir que cada uno tiene que dar conforme a lo que tiene. Puede ser mucho para un pobre, pero muy poco para el que tiene. Por eso dice: los ricos dieron sobras. Era mucho dinero, sí, pero no daban conforme a lo que tenían. Por eso esta mujer, dice, era todo su sustento. También podemos decir cómo el Señor permitió, siendo que Él tiene tanto amor, que esa pobre mujer viuda ponga todo lo que tenía para comer. Ahí vemos el principio. Cuando uno obedece al Señor, el Señor te va a dar. Decirle al que está a tu lado: soltá la torta. Aleluya. Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos quieren salir? Yo creo que la iglesia Betel es una voz profética a las naciones. Dios nos ha levantado como una voz profética para las naciones, para poder activar los recursos de Dios, proclamar la palabra de Dios, porque Dios tiene grandes planes de abundancia para esta iglesia, para la ciudad y para la nación. ¿Cuántos creen que Dios nos ha levantado para hablar esta palabra hoy? Hermanos queridos, ¿querés seguir en el arroyo? ¿Querés seguir comiendo del pico de un cuervo? ¿O hoy te vas a levantar porque estás oyendo la voz de Dios? Te vas a levantar y vas a ir a un nuevo nivel, a una nueva temporada, a algo grande de parte de Dios. Por eso no te conformes con lo que has recibido. Si bien has recibido más que los demás, porque los demás no tenían ni qué comer, pero ese lo hacen al principio. Dios tenía mucho más. Decirle que está a tu lado: Dios tiene mucho más para ti.
Aleluya. Esta noche el Señor nos está diciendo: vas a alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida, aún en estos tiempos difíciles. Gloria al Señor. ¿Cuántos hoy han recibido esta palabra? ¿Cuántos la vamos a poner por obra esta noche? En el nombre de Jesús, hagamos lo que el Señor nos ha estado hablando en esta hora. Yo sé que vienen bendiciones como nunca antes. Yo sé que los cielos se van a abrir, porque dice la palabra que por la misma palabra profética que los cielos se cerraron, luego la oración de fe de Elías hizo que los cielos se abrieran. Hermanos queridos, el cielo de la economía se abrió para esta mujer cuando ella primero obedeció a Dios, que le dijo: sustentame al profeta. Primero le obedeció en eso. Podía haber dicho que no. Señor, soy una mujer viuda, ¿qué voy a hacer? No le dijo que no. Medio que después se quedó con el asunto de la harina y el aceite, pero luego ella aceptó. Y cuando le dijo: dame a mí primero, ahí fue tremendo. Hermanos queridos, quedó en la palabra de Dios como una mujer de fe, como una mujer que para la gloria del nombre del Señor fue prosperada y bendecida. Quizás vos estás diciendo: yo soy viuda también, pastor, y tengo un sueldo que no me alcanza para nada. Quizás no tenés trabajo, quizás estás en una situación difícil, no te alcanza para llegar a fin de mes. Pero esta noche, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero lo que sí sé, que Dios lo va a hacer.